Hola chicos, una vez más por este canal y en esta ocasión vamos a tratar sobre el tema la unidad número 2, que es sobre el Estado, en la materia de lo que es Derecho Constitucional 1. Ya, vamos a ver lo que son Estado, sociedad e individuo. ¿Qué es el individuo? El individuo es cada miembro de una especie que muchas veces es considerado aisladamente. En la especie humana, cada una de las personas es un individuo. Dentro de cualquier organización colectiva, es la parte más pequeña y por lo tanto es indivisible. A la que puede hacer referencia es el individuo. La sociedad en cambio, es el conjunto de individuos que comparten una cultura y que se relacionan interactuando entre sí operativamente para formar un grupo o una comunidad. Sociedad es el conjunto de individuos que comparten una cultura y que se relacionan interactuando entre sí cooperativamente para formar un grupo o una comunidad. Recuerde que el término sociedad es complejo, susceptible a referirse a realidades distintas y capaces de recibir enfoques contrapuestos. En general, se designa como sociedad a todo tipo de asociación o grupo formado por seres humanos, a los que unen ciertas semejanzas o coincidencias, o en una constitución o en sus actividades. Ahora, ¿qué es el Estado? El Estado es el sistema de cada país o nación tiene para organizarse y mantener su unidad. Nos ayuda a vivir y a entendernos en sociedad a través de un conjunto de organismos que sirven para administrar su territorio y gobernar a sus ciudadanos. El Estado es aquel conjunto de organizaciones que en su totalidad poseen la facultad de establecer las normas que guiarán a determinada sociedad, ejerciendo su poder en un territorio previamente establecido. Esta soberanía permite que dentro de los poderes de un Estado se puedan encontrar otras importantes instituciones como las de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Administración Pública. Como se puede intuir a partir de esta definición de Estado, se trata de algo bastante fácil de confundir con el gobierno. Más bien, sin embargo, se diferencian en que este último es el que va cambiando con las diferentes personas que ocupan cargos durante periodos de tiempo previamente delimitados, mientras que el Estado es aquel que opera bajo instituciones permanentes en el tiempo, ¿ya? Por lo que se trata de algo que se construye paso a paso con la historia en cada nación, ¿ya? Para que un Estado se constituya como tal, es necesario que cuente con ciertos elementos básicos. Entre ellos se encuentra en que el pueblo, cuya principal característica radica en su universalidad, el pueblo es considerado como el componente más elemental de un Estado. De este modo, no podría existir Estado sin pueblo, ni pueblo sin Estado. El Estado, tal como se entiende en la actualidad, como forma de poder público abstracto e impersonal, separado tanto del gobernante como de los gobernados, que constituye una entidad dotada de personalidad jurídica, formada por un pueblo establecido en un territorio delimitado, bajo la autoridad de un gobierno que ejerce la soberanía. Tiene unos orígenes conceptuales
relativamente reciente, apenas por el siglo XVI, y según las interpretaciones más restrictivas, no es anterior a la edad contemporánea. El Estado, en sentido moderno, constituye el punto de referencia para los historiadores de la Edad Media en adelante. Por eso, pero el uso del concepto de Estado es, sin embargo, mucho más amplio. Hay autores que entienden que el Estado, en un sentido extremadamente amplio, y lo identifican con la existencia de una división social. El autor Ramón Eduardo Burnio destaca que la cuestión de los fines del Estado se han dado múltiples soluciones, entre ellas que el socialismo prevalece el fin social sobre el fin individual. El individualismo considera la sociedad mera suma de individuos. El eclecticismo es el término medio de los dos extremos anteriores, y la escuela orgánica es la que armoniza el fin individual con el social. ¿Ya? Ahora, es importante que usted conozca las definiciones las definiciones de poder constituyente, soberanía y plenos poderes, ¿ya? Para de esta manera entender qué es poder constituyente. El poder constituyente es aquel que tiene la facultad para establecer la constitución del Estado y se encuentra radicado en el pueblo o nación. Este poder se pone en acción cuando nace un nuevo Estado y cuando cae en un régimen político como consecuencia de una quiebre institucional. Es el poder ejercido por el pueblo a través de las cortes, las asambleas o congresos reunidos para implantar la constitución de una nación o para impulsar y proceder su reforma. El poder constituyente es la facultad soberana del pueblo a darse su ordenamiento jurídico, político fundamental, originario por medio de una constitución y a revisar esta total o parcialmente cuando sea necesario. Badeni sostiene que el poder constituyente es la manifestación primaria del poder de una sociedad política global para establecer una organización jurídica y política fundamental mediante una constitución y para introducir en ella las reformas parciales o totales que estime necesarias con el objeto de cristalizar jurídicamente las modificaciones que se producen en la idea política dominante en la sociedad. La teoría del poder constituyente nació en Francia. Fue construida en la época de la Revolución Francesa por el abad Emmanuel Sieyès. Como dice Linares Quintana, el espíritu de las Sieyès fue el espíritu de la revolución. La construcción de las Sieyès tiene o se elabora en un contexto histórico determinado y fue cuando la tambaleante y quebrada monarquía en Francia se vio obligada a convocar al Parlamento. Este se denominado Estados Generales y su estructura en la que había tres órdenes que eran de la siguiente manera: la nobleza, el clero y el tercer estado. En este último orden corresponde a los estratos sociales comunes no privilegiados, en el cual ejercía un papel preponderante la burguesía. En el Parlamento, en ese entonces, se votaba por órdenes y el tercer estado, o también estado llano, estaba en desventaja numéricamente frente a la unión que había a la hora de votar entre la nobleza y el clero. Era indispensable una reforma para lograr el control
a la hora el control de la Asamblea Parlamentaria. Es entonces cuando, entre fines de 1788 y comienzo de 1789, Sieyès escribe su famoso folleto titulado ¿Qué es el tercer estado? Para miras a explicar un cambio que se tornaba indispensable. Sieyès tenía que demostrar que, para darse una constitución, la nación tenía que tomar la decisión mediante la voluntad nacional. Ello lo conduce a elaborar la teoría del poder constituyente, a fin de establecer a quién pertenece y cuáles son las condiciones de su ejercicio. Y ella señala 3 etapas en la formación de un Estado. En la primera etapa, los individuos que viven aislados en un estado de naturaleza racionalmente. Ahora vamos a ver qué es soberanía. La soberanía, del latín super amus o señor supremo, es la voluntad política que posee un pueblo con derecho a tomar decisiones para determinarse, manifestarse y tomar decisiones con independencia de poderes externos. A la soberanía se le debe ejercer el poder sobre un sistema de gobierno, su territorio y su población. La soberanía es el ejercicio de la autoridad suprema que reside en el pueblo y que se ejerce a través de los poderes públicos de acuerdo a su propia voluntad y sin la influencia de los elementos extraños. Para el catedrático de la UNAM, Enrique Pérez de León, la autodeterminación de la voluntad colectiva de un pueblo es la soberanía. Es la autoridad que recae sobre una persona determinada o sobre un grupo de ellas para ejercer el supremo poder político. La soberanía se encuentra en los estados democráticos en cabeza de las mayorías populares. La soberanía, según la clásica definición de Jean Bodin en su obra de 1576, de los años 1576, los 6 libros de la República, indica que es el poder absoluto y perpetuo de una república. Y soberano es quien tiene el poder de la decisión, de dar leyes sin recibirlas de otros. Es decir, es aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la divina o natural. Pues, según añade Bodin, si decimos que tiene poder absoluto quien no está sujeto a las leyes, no se hallará en el mundo príncipe soberano, puesto que todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza, a ciertas leyes humanas comunes de todos los pueblos. Pero, ¿qué es plenos poderes? Al referirse a los plenos poderes, se podría decir que es el documento emanado de la autoridad competente de un Estado, designado a una persona o más para que actúe en representación de ella, negociando, adoptando, refrendando el texto de un tratado, expresando el consentimiento del Estado a someterse a él o para llevar a cabo cualquier otro acto respecto del mismo. Ejercer atribuciones que no estén previstas en la Constitución y las leyes. Las atribuciones son las facultades y potestades que tienen las entidades y funcionarios públicos para ejercer el poder. Por eso, se ha dicho que mucho acierto que nadie está por encima de la ley. Frase que significa que ninguna persona o funcionario, por muy importante que sea, puede ejercer el poder por encima de las leyes. Este límite es fundamental para evitar los atropellos y las arbitrariedades. Un país cuyos funcionarios públicos no respeten lo que señala la ley
Es un país que no está sujeto al imperio de la ley, sino al imperio del poder. Son facultades que ejerce el poder ejecutivo en materia legislativa, bien sea por delegación de dicho cuerpo, lo cual suele ser parcial y con plazos breves, o bien ante el golpe de fuerza, es decir, el poder ejecutivo se asignan facultades legislativas fuera del marco de la Constitución. En el derecho constitucional, los plenos poderes se refieren al poder constituyente, que es ilimitado en cuanto el pueblo, al constituirse originariamente en Estado y darse las bases de su ordenamiento, no se encuentra condicionado por limitaciones algunas de orden positivo, por lo que posee una amplia y discrecional potestad para elegir el régimen político que estime más adecuado para reglar la organización y el funcionamiento del gobierno, así como las relaciones entre éste y los habitantes. Ahora, ¿qué es un Estado de Derecho? Es el que está formado por dos componentes, el Estado, que como forma de organización política, y el derecho como conjunto de normas que rigen el funcionamiento en la sociedad. En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. El Estado de Derecho surge por oposición al Estado absolutista, donde el rey se encontraba por encima de todos los ciudadanos y podía ordenar y mandar sin ningún otro poder que le hiciera contrapeso. El Estado de Derecho, en cambio, supone que el poder surge del pueblo, quien elige a sus representantes para el gobierno. Un Estado de Derecho será aquel en el cual las autoridades que lo gobiernan se encuentran, aceptan y respetan el derecho vigente. Es decir, en un Estado de Derecho, toda acción de parte de la sociedad y del Estado está sometida y sustentada por normas jurídicas, las cuales contribuirán para que el desarrollo y crecimiento del Estado en cuestión se dé dentro de un marco de absoluta paz y de armonía. Esto además significa que a instancias de un Estado de Derecho, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. ¿Bien? ¿Qué es? Ahora hablemos de democracia. Al hablar de democracia es preciso insistir en que se trata de un concepto bastante difuso, pues cada ideología política tiene su propia concepción de la democracia. El término democracia proviene de los vocablos griegos demos, que significa gente, y kratos, que significa autoridad o poder. De allí que se defina a la democracia como la doctrina política favorable a la intención del pueblo en el gobierno y también el mejoramiento de la condición del pueblo. Podríamos decir entonces que la democracia es una aspiración. El Estado totalmente democrático no existe. Solo se producen ciertas aproximaciones al orden utópico de la relación entre gobernantes y gobernados, por lo que entre mayor sea el grado de participación que se le conceda al pueblo, más democrático es el Estado. Democracia es aquel sistema de gobierno de elecciones directas o indirectas, quien elige las principales autoridades del país. Asimismo, es el pueblo quien puede cambiar o ratificar estas mismas autoridades en las siguientes elecciones populares. Por este motivo, los griegos hablaban de la democracia como el gobierno del pueblo. De hecho, este es realmente su significado literal. Formas del Estado en el cual básicamente los poderes políticos residen en el pueblo. Organizado en cuerpos de ciudadanos que lo ejerce bien directamente la democracia directa, bien a través de sus representantes, como la democracia indirecta o representativa,
Esta forma de Estado, establecida en la mayoría de los países occidentales, arranca a principios del anglosajón self-government y de los principios de Rousseau del contrato social, adoptados por la Revolución Francesa. Una democracia es un sistema en el cual el pueblo puede cambiar a sus gobernantes de una manera pacífica y al gobierno se le concede el derecho a gobernar, porque así lo quiere el pueblo. Sin embargo, en la actualidad, el concepto de democracia no se limita al de una forma determinada de gobierno, sino también a un conjunto de reglas, conductas para la convivencia social y política. La democracia como un estilo de vida es un modo de vivir basado en el respeto a la dignidad humana, la libertad y derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. ¿Cuáles son las formas de democracia? Clásicamente la democracia ha sido dividida en dos grandes formas, la directa y la indirecta o representativa. La directa. El pueblo reunido en asambleas o consejos delibera y toma las decisiones que van a regular la vida en sociedad de forma horizontal. La indirecta o representativa es donde el pueblo se limita a elegir representantes para que estos deliberen y tomen decisiones de forma jerárquica. Sin embargo, algunos autores también distinguen una tercera categoría intermedia entre la democracia semidirecta, que suele acompañar atenuándola a la democracia indirecta. En la democracia semidirecta, el pueblo se expresa directamente a ciertas circunstancias particulares, básicamente a través de los siguientes mecanismos. Plebiscitos. Es el pueblo elige por sí o por no sobre una propuesta. Históricamente el plebiscito era toda resolución adoptada y votada por la clase plebeya durante la República Romana, previa proposición que en las asambleas por tribus formulaban sus tribunos. Dichas resoluciones podían tener incluso el carácter de leyes. También se llamaba concilium plebium. Como se ve en los plebiscitos, originalmente fueron actos resolutivos de las plebes para la prevención y mejoramiento de sus mismos intereses colectivos frente a la clase patricia y a los órganos del Estado romano. Entre otras definiciones sobre el plebiscito, tenemos que es consulta directa que se hace al pueblo acerca de una medida fundamental o sobre su voluntad de independencia o anexión. También demostración organizada por los poderes dictatoriales para aprobar o aparentar a falta de elecciones que el pueblo apoya su política o la persona de su caudillo. En la antigua Roma, decreto de la plebe o ley votada por el pueblo convocado por tribus, propuesta por un magistrado popular. En derecho político moderno, consulta directa que se hace al pueblo acerca de la medida fundamental o sobre su voluntad de independencia o anexión. También demostración organizada por los poderes dictatoriales para aprobar o aparentar a falta de elecciones que el pueblo apoya su política o a la persona de su caudillo. En Suiza se emplea como sinónimo de referéndum. Pero ahora, hablando de referéndum, ¿qué es referéndum? Es cuando el pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma, la constitución, ley o tratado. Revisemos algunas definiciones que le permitirán ampliar su conocimiento. Referéndum es una institución democrática a través de la cual el cuerpo electoral de un país
o nación expresa su voluntad respecto a un asunto o decisión que sus representantes constitucionales o legales someten a una consulta. De aquí se concluye que esta institución funciona de manera óptima en los sistemas democráticos que tienen régimen de gobierno representativo con modalidades de democracia semidirecta, aunque también ha sido utilizado por gobiernos dictatoriales y absolutistas para legitimarse. Además, el cuerpo electoral expresa su voluntad mediante el voto universal, directo por vía consultiva o deliberativa, pudiendo opinar sobre las decisiones que sus gobernantes van a tomar, las leyes que van a aprobar o los actos administrativos que van a realizar, o bien ratificándolos, aceptándolos o rechazándolos completándose con ello el procedimiento administrativos o legislativos. En la práctica comúnmente utilizada a fin de someter determinados asuntos al voto de la sociedad, suele originarse en el pueblo mismo, pero puede tener lugar a la solicitud del organismo legislativo. La institución política mediante el cual el pueblo, el cuerpo electoral, opina sobre, aprueba o rechaza una decisión de sus representantes elegidos para asambleas constituyentes o legislativas. Es una manifestación de la democracia constitucional en el cual, mediante la ampliación del sufragio y el libre acceso a los cargos públicos, lo cual hace indirectamente al elegir a sus representantes y directamente por medio del referéndum y el plebiscito. Es importante destacar la diferencia doctrinaria entre el plebiscito y el referéndum. El plebiscito es la consulta que hace el Congreso, es decir, la Asamblea, al pueblo sobre un asunto trascendental importancia para el país. En cambio, el referéndum es la consulta que hace el gobierno al pueblo sobre un asunto de trascendental importancia, como aquel que se realizó en la Junta Militar de 1978 para consultar al pueblo sobre los proyectos de la Constitución, es decir, la Constitución nueva y la Constitución de 1945 reformada. Ahora, ¿qué es la iniciativa? La iniciativa popular. A ver, un ratito. ¿Qué es la iniciativa popular? También conocida como iniciativa ciudadana, se refiere a la posibilidad amparada en la Constitución de que las personas presenten peticiones. La iniciativa puede ser directa o indirecta. Si es directa, la presentación de la iniciativa desemboca en un referéndum para aprobarla o rechazarla. En el caso de las iniciativas indirectas, la petición es tomada en consideración por el legislativo, quien decide si se convoca o no el correspondiente referéndum, que es la destitución popular, la revocación del mandato o recalco. Mediante este procedimiento, los ciudadanos pueden destituir un representante electo antes de finalizado su periodo, como en el Ecuador muchas veces ha sucedido en épocas pasadas. La revocatoria del mandato es el mecanismo constitucional a través de la cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de las funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano. La revocatoria del mandato es el derecho del electorado a destituir del cargo a funcionarios antes que concluya el periodo de su mandato. Es decir, es apartar a una persona de un cargo como sanción, el término utilizado en general por el derecho público, o más precisamente el administrativo, como el orden de cesantía o como una separación a su cargo en respuesta a la decisión de alguien jerárquicamente superior. Mediante este procedimiento, los ciudadanos pueden destituir a un representante electo antes que cumpla el plazo
por el cual fueron elegidos. Bueno, chicos, hasta aquí culmina lo que son temas, el tema número 2 o unidad número 2 sobre al tratar de el tema el Estado. En el próximo video de Derecho Constitucional veremos lo que es fuentes del derecho constitucional. Besitos, bendiciones, hasta la próxima. Bye bye, miau miau.